Hola, mis queridos hermanos, ¿cómo están? Quería compartirles una palabra que el Señor me daba en este tiempo de confinamiento, ¿no? En que uno eh, tuvo más tiempo para meterse en la presencia del Señor, a reflexionar sobre algunos asuntos y algunos temas, y donde a muchos, ¿no? El Señor se nos ha revelado de una mejor manera, que hemos aprendido con más profundidad lo que es la palabra y en sí el carácter de Cristo. En esta ocasión el Señor me hablaba acerca del matrimonio. Yo veo el matrimonio, o me llevaba el Señor a compararlo, ¿no? con una estructura arquitectónica. Cuánta similitud, ¿no? Podemos encontrar. Eh, Cuánto trabajo lleva, ¿no? Hacer una gran estructura, un puente, un edificio, cuántos conocimientos se aplican, de matemáticas, de física, cuánto estudio y cuánto trabajo detrás de estas estructuras tan grandes, ¿no? Que son diseñadas, para aguantar cierta cantidad de peso, son diseñadas para llevarse al límite, ¿no? de su peso, o de su capacidad de aguante, pero también depende mucho de que se cumplan, ¿no? estos requisitos, o que cumpla con los estándares de seguridad, el arquitecto que la lleva a cabo. Depende mucho del conocimiento, de la experiencia, de la dedicación que este arquitecto le ponga, ¿no? a este proyecto. Muchas veces vemos estructuras que aparentemente son fuertes, o aparentemente las vemos hermosas y ahí como infalibles, que es imposible que se caigan. Pero cuando reciben un poco de peso extra, o que son llevadas a un extremo, quiebran y caen. Eh, Así es también nuestro matrimonio, ¿no? Eh, yo me he dado cuenta que en este tiempo cuántos matrimonios han sido llevados, ¿no? a un extremo en carga. Eh, cuántos matrimonios han sido llevados como a soportar un peso que quizá en otras épocas, por más mal que hayan estado, no se ha soportado. En cuanto a lo económico, cuántas familias afectadas en la salud y en el mismo trato de, de- de uno con el otro, ¿no? Llevados a un extremo. Muchas veces en la vida cotidiana, o en la vida normal que llevábamos antes de esta pandemia o de este confinamiento en nuestras casas, había descompresiones que teníamos, ¿no? La rutina era una descompresión para ese peso en el matrimonio. El irte de tu casa por la mañana y volver por la tarde, el extrañarte, el tener la necesidad o las ganas de estar en tu casa, era una descompresión. La rutina de los niños, llevarlo al colegio, venir, eh, era como no permitía que el matrimonio llevara o llegara a un extremo de peso en carga. También, bueno, las actividades en la iglesia que nos llevan también a descomprimir, a despejar nuestra mente, eh, era de otra forma, ¿no? Y no hacía que nuestra carga llegara tan alta. Pero en este tiempo en que compartíamos eh, día y noche, 24/7, la casa, ¿no? Sumado a esto, la carga económica, que por más que quisieras, quizá en ocasiones, en algunas familias, no había ingresos económicos, a causa de la falta de trabajo, o no, o quizás sí, y no era ese el problema, sino el trato,
el sentirte encerrado o el querer salir ya de tu casa. Pero de una u otra manera, muchos hemos sido llevados a un extremo, ¿no? de peso en carga en nuestras espaldas. Quizá en otras ocasiones, quizá discutías una discusión normal con tu esposa, eh, y luego te ibas y hasta que llegabas el enojo ya se pasaba y no pasa nada y cariño ven que vamos a solucionarlo y ya se olvidaba. Pero en este tiempo era solucionarlo o solucionarlo, no había otra forma, ¿no? Entonces, muchos matrimonios yo creo que han sido llevados a un extremo. Eh, pero qué bueno es nuestro Dios, ¿no? Que ha estado con nosotros. Qué bueno que a pesar de todas estas cosas, el Señor ha estado con nosotros. Yo estoy convencido de que Él ha tenido un cuidado especial, como siempre, ¿no? A lo largo de la historia, pero en este tiempo de pandemia con su iglesia, un trato especial, un cuidado particular, y se ha mostrado muchas veces de una forma sobrenatural y evidente que era Él quien estaba en medio de nosotros. Así también con este tema, con el matrimonio. Ha estado Él con nosotros siempre. Entonces, leyendo la Biblia, leía en Primera de Pedro 3, que pone como título en mi Biblia, leyendo de la Nueva Versión Internacional, deberes conyugales. Y la verdad que no son 7 versículos que dedica a este título que pone deberes conyugales, de los cuales 6 dedica a la mujer y uno solo, el número 7, al hombre. Pero luego de esto pone otro título que en mi Biblia pone el título en el versículo 8, Primera de Pedro 3, 8, sufriendo por hacer el bien. Y no sé a ustedes, pero a mí particularmente como inconscientemente cuando yo leo la Biblia, cuando hay otro título, mi mente como que cambia la dirección del mensaje o como que está bien, yo estoy leyendo quizá cuando empieza el capítulo 3, deberes conyugales, pero cuando me cambia el título ya no lo aplico al matrimonio, sino que lo desvío hacia un ámbito general, ¿no? de mi vida o lo que me puede estar haciendo falta en ese momento. Pero la palabra del Señor es así, ¿no? Como que se aplica a tu necesidad o se aplica a lo que estás buscando o a lo que querés encontrar en ese momento en la presencia del Señor. El Espíritu te guía y muchas veces la palabra tiene velos que según la necesidad esos velos son quitados y sos ministrado por la palabra del Señor. Entonces normalmente cuando leo la Biblia los títulos condicionan la dirección de la lectura. Pero en este caso no fue así. Cuando estaba leyendo esto que pone deberes conyugales, leía, ¿no? Y el último versículo que es dedicado al hombre fue lo que más subrayé y más énfasis, con más énfasis leí, ¿no? Pero me sabía a poco cuando lo leí, digo, deberes conyugales, un solo versículo dedicado. Pero luego cuando seguí leyendo, en el versículo 8 pone sufriendo por hacer el bien. Y comencé a leerlo y me di cuenta que está totalmente relacionado con lo que es los deberes conyugales o lo que debemos hacer como esposos. En este caso le hablo desde el punto de vista del hombre, pero claro que aplica para la mujer también. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hay roces en el matrimonio, tratamos de echarle la culpa quizás a la mujer o buscamos culpables o buscamos que decir,
pero ella actuó mal, pero ella hace esto, pero es que me enoja, me pone mal tal actitud o tal cosa. Pero me, antes de sentarme a orar, antes de sentarme a leer, me puse a orar y el Señor eh, me llevaba a una retrospección de mí mismo, de pensar yo qué es lo que yo estaba haciendo mal o qué podía cambiar yo, ¿no? Para que esta situación quizá cambie o para que reforzar esta estructura para que soporte el peso quizá de esta situación o de este escenario que se había formado, ¿no? A través del confinamiento y la pandemia y la presión que esto significaba en muchos aspectos. Entonces, ¿qué podía hacer yo? Eh, Depende de mí, pensaba yo y oraba al Señor. Yo le decía, Señor, ayúdame, ayúdame porque solo yo no puedo, solo llevar mi casa solo me es una carga muy pesada y como pilar de mi casa me siento quebrajeado, que ya no aguanto. Entonces, Señor, yo le decía, ayúdame, porque yo solo no puedo. Y el Señor, que es tan bueno eh, y está misericordioso y está atento a nuestras oraciones, me respondió con este pasaje de la Biblia. Y, me, y lo leía y me hablaba mucho, ¿no? De cómo debemos ser como hombres, como esposos. Primeramente en el capítulo 3 de Primera de Pedro, versículo 7. Los primeros 6 versículos va dedicado a la mujer, que en esta ocasión los saltearemos e iremos directamente a lo que nos compete. Y dice el versículo 7, de igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará vuestras oraciones. Luego en el versículo 8 pone, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas, alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Hasta ahí vamos, hasta el 9. Sean compasivos y humildes. Practiquen el amor fraternal. Compartan penas y alegrías. Muchas veces también en estas ocasiones, ¿no? Cuando no te encontrás, cuando pensás que la otra persona está en guerra contigo o que llevas días que de tire y afloje, eh, no compartís nada y no entendés a la otra persona y sentís que la otra persona tampoco te entiende. Sentís que quizá estás enojado y la otra persona piensa que estás triste o al revés, estás triste y la otra persona piensa que está enojado y cuando querés que se acerque se alejan y cuando querés que se alejen se acercan, ¿no? Entonces no, no estás afinado, ¿no? Con ella. Entonces uno tiene que hacer un esfuerzo, ¿no? Y por investigar qué le pasa, ¿está triste? Compartir penas y alegrías, compartir tu pena, comparto, me pongo decido, por más que tenga ganas de quizá pasarla bien, tener un momento alegre, divertido, poner una peli, que la pasemos bien, si la otra persona está triste, estar con ella y dedicar ese tiempo a orar quizá o a escucharla, simplemente a escuchar, preguntarle qué le pasa, tratar de meterme en su pena y compartirla con ella, compartirla con la otra persona. También con la alegría, eh, practicar el amor fraternal, ser compasivos con la otra persona, amarla como a tu hermano, como a tu hermana en Cristo, ¿no? ¿Cuántas veces somos o tenemos un carácter agradable con nuestros hermanos de la iglesia y por ahí en casa se nos olvida que nuestra esposa es también una hermana en Cristo y debemos tratarla de la misma manera. Ser humildes,
con ellas también. Es algo que muchas veces cuesta, ¿no? Como que parece que si damos la razón, eh, perdemos una guerra, o que si le damos la razón a nuestra esposa, o si cedemos, estamos perdiendo. Aunque creamos tener la razón y tengamos la certeza y pruebas de que tenemos la razón, ser humildes y ceder y decir, vale, perdóname, aunque sientas en tu corazón que no has hecho nada, actuar de esa manera, ¿no? Humildemente, pensando que quizás también te has equivocado o sin darte cuenta, eh, y ceder, ¿no? Eh, Después en el versículo 9, pone, no devuelvas mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. No devolver, ¿no?, el mal por el mal, quizá. La discusión en un momento se sale eh, de su curso y se pone un poco más intenso, ¿no? Y uno levanta la voz y parece que el otro tiene que levantar la voz aún más para ganar esta batalla, entre comillas. Eh, y ni hablar, ¿no? En los malos tratos o en los insultos o en decir cosas hirientes, porque un insulto no es decir una mala palabra, decir algo catalogado como malas palabras, sino también eh, hablar despectivamente o decir algo que hiera a la otra persona. Es, eh, Eso es un insulto, ¿no? O decir algo que vos sabes que le va a herir, ¿no? Cuidar nuestras palabras, cuidar lo que le decimos, guardarnos. eh, Ceder viene de la mano con la humildad, ¿no? De decir, no lo voy a hacer, no voy a levantar la voz, prefiero callarme, irme a mi habitación y ceder, y ceder, y dejar la discusión ahí, no devolver mal por mal, ni insulto por insulto. Luego termina esta, esto que les quiero compartir diciendo, en efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaño, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Esto es poderoso y también refutando todo lo otro que venimos leyendo, ¿no? Dice, el que quiera amar la vida y gozar de días felices. Qué felices son, ¿no?, los días cuando reina la paz en la casa. Qué grato es estar en un hogar donde reine el Espíritu Santo, donde haya amor, donde haya cariño con nuestra esposa, esos días en donde estamos cariñosos y nos reímos juntos y pasamos buenos momentos, ¿no? Qué felicidad hay en esos días, qué, qué gozo sentimos y nos sentimos felices y vivos. ¿Y quién no ama esos momentos? ¿Quién no ama estar bien en tu casa, ¿no? Entonces, te da la instrucción, ¿no? El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua. Lo mismo, de no hablar mal, de no castigar con palabras, eh, de, de, de no proferir engaño, de no mentir, de no decir cosas que realmente no son, eh, ¿no? De tener esos cuidados, ¿no? De refrenarnos antes de hablar, eh, de apartarnos del mal y hacer el bien.
el no hacer todas estas cosas que te dice es hacer el mal. Hacer lo contrario al bien es hacer el mal. Entonces, buscar hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien? ¿O qué veo yo de hacer el bien? Quizá un día estamos mal y te acostaste y te dormiste enfadado con tu esposa y el día de ayer fue un día malo, por catalogarlo de alguna forma. Pero hoy te levantas y haces el bien. Preparas un desayuno, algo que le guste. eh, Cada uno sabemos, ¿no? Esas cosas que a nuestra esposa le hace cambiar de humor y le hace poner bien. Y sabemos qué es hacerle el bien a nuestras esposas. Tener un detalle que cambie el día, que cambie ese momento. ¿No? Buscar la paz y seguirla. Es de esa forma. ¿Qué es buscar la paz y seguirla? Muchas veces tenemos esta actitud, ¿no? De hacer un acto bien, ¡pum! Y vemos que no causa resultado o que la situación sigue de la misma forma, ¿no? Es buscar la paz y seguirla. Seguir, a pesar de no ver quizá los primeros resultados, seguirla. eh, Entender quizá en ese momento a la otra persona, ponerte y empezar a aplicar todo lo que decíamos antes, el ceder, el ser humildes, el tratar con amor, el tratarlo con amor fraternal, como mi hermana, eh, el pensar que si yo estoy mal con ella, estorba en las oraciones con el Padre. Entonces buscar la paz y seguirla. Entender que quizá tiene un mal día mi esposa y no entiendo, y quizá no entiendo por qué, si yo estoy bien, eh, por qué va a tener un mal día, pero tratar de ponernos, ¿no? en sus zapatos, eh, y seguir buscando la paz, seguirla, ¿no? Seguirla hasta encontrarla. Eh, y luego viene la promesa, ¿no? Del Señor, que dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Eh, yo creo que todos nosotros hemos en algún momento y hasta yo lo hago a diario casi, el orar para que mi casa esté en orden y para que en mi casa reine la paz. Entonces, si yo trato, intento de cumplir lo que dice aquí en la palabra, o las instrucciones que el Señor nos da para que nuestro matrimonio vaya bien, el Señor escucha esas oraciones y el Señor está atento a nuestra petición y dice, mi hijo me está hablando y me está pidiendo que, que su casa esté bien y que le ayude con su casa. Pero también veo que está refrenando su lengua y que no es orgulloso, y que intenta hacer el bien, y sigue la paz. Eh, entonces voy a oír su oración y le voy a ayudar. Y el Señor es fiel con sus palabras y sus promesas. Y Él es bueno, ¿no? Entonces, sin más que decirles, más que un ánimo, ¿no? Y compartirles esto que el Señor me daba, ¿no? en mis momentos, y que si lo comparto es porque da resultados, es porque el Señor, cuando te muestra quizás alguna área débil, o que en un momento, debido, claro, a las circunstancias, debido a este momento tan particular que estamos pasando, ¿no? Que es un momento de presión, donde quizá si no tuviéramos al Señor, eh, la estructura cede y se cae. El Señor te da las herramientas para reforzar, ¿no? Y hacer un muro, un antemuro, para soportar el peso que todo esto causa. Y con la fe también, ¿no? De saber que el Señor no permite que seamos,
que vengan pruebas, ¿no? O que seamos presionados más de lo que podamos aguantar. Entonces, si te comparto esto es porque sé que funciona, porque en esta ocasión es esto, ¿no? Que lo he puesto en práctica y el Señor me ha bendecido. Y con errores también, y con mi humanidad de hombre, con mis debilidades, intentando días mejores, días peores, pero tratando de hacer el bien. Entonces, doy fe de que esto es así, de que el Señor es fiel y responde a las oraciones y es consecuente con nuestros actos, con nuestra decisión o con nuestro interés por hacer de que nuestra casa, nuestra familia, eh, sea una familia para Cristo y que nuestro carácter se parezca cada día más al de Él. Nada más para decirles, solo que Dios le bendiga y que espero que estas palabras, estas humildes palabras les sea de bendición. Un abrazo grande y que Dios le bendiga.